Raúl pregunta sobre cómo, cómo trazar perfiles independientes al movimiento del mercado con la idea de buscar dónde se encuentra la concentración de volumen de un segmento, entendiéndose que ese segmento se está desarrollando y nos está generando una potencial entrada, una potencial momento para hacer una entrada. Entonces, él pregunta sobre cómo poder trabajar el perfil independiente al perfil general que se va desarrollando en la sesión. ¿Sí es correcto, no, Raúl? Ok, bueno, entonces vamos aquí a ver un ejemplo de los que fueron de la sesión del viernes. Aquí ya tenemos formado pues el perfil, ¿no? O sea, aquí el perfil ya está formado, el que se fue desarrollando de la sesión, pero nos va a servir porque vamos a poder observar pues más o menos qué figura traía y responder a la pregunta que decía Raúl, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veíamos que el día viernes el precio empezaba a moverse a la baja. Aquí vemos la zona de noticia que está marcada por estas líneas rojas y esta zona roja que se hace de manera horizontal. Obviamente ahí, a pesar de que se estaba dando una entrada que si la evaluamos pues como tú sabes, Raúl, por el tema de los 5 pasos, pues de alguna manera estaba tomando forma, ¿no? Para poder buscar ahí una entrada de 5 pasos, pero estaba dándose una noticia. Entonces aquí no sabemos si la volatilidad de repentina se puede llevar al precio hacia arriba o puede caer bruscamente. Entonces, para evitar cualquier sorpresa, ya nosotros lo manejamos así dentro de ATLT, pues es evitar esa situación y dejar que el precio se mueva un poco y ver qué pasa. Entonces, bueno, el precio ahí se da la noticia, se mueve para abajo y comienza a empezar a caer. Voy a marcar aquí cómo se estaba desarrollando el perfil. Fíjense cómo se estaba desarrollando el perfil normal, ¿no? El que se va generando a partir de la sesión americana. Entonces ahí tenemos más o menos esta forma tenía el perfil en ese momento. Cuando pasa la noticia, el precio cae, pum, pum, hace esto y fíjense cómo inmediatamente se genera un hueco, ¿no? Lo que llamamos una escasez de liquidez y que se tapa un poquito ahí por este bloque de volumen, pero la figura está así, ¿no? Estoy dibujando el perfil como se fue marcando. Fíjense cómo cuando el precio rompe a partir de la noticia, inmediatamente vemos que se genera un vacío aquí. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo agarrar un perfil independiente y de alguna manera corroborar, ¿no? Comparar informaciones tanto del segmento independiente como del perfil mayor que sigue en desarrollo y que no va a parar hasta que acabe la sesión? Entonces ahí lo que hacemos simplemente es, fíjense cómo el precio aquí estaba rompiendo, estaba cayendo, ya estaba por terminar la noticia, el espacio que le damos de protección, y el precio continuaba abajo, ¿no? ¿Abajo de qué? Abajo de este bloque inicial de volumen que el mercado estuvo formando tanto en el arranque como una hora antes de que arrancara el mercado americano. Entonces, bueno, ahí teníamos esa información. Ahora lo que dice Raúl es, ok, voy a trazar el perfil de tal suerte, un perfil independiente para poder ver dónde se está acumulando la información. Ahora, sobre qué vamos a trazar ese perfil? O sea, ¿qué vamos a tomar de referencia para trazar ese perfil? Y aquí la respuesta pues tiene que ser muy clara, ¿no? Lo que vamos a tomar como base para trazar el perfil va a ser la estructura del mercado. Recordemos que el mercado trabaja de la mano del precio, perdón, el volumen trabaja de la mano del precio y el precio trabaja de la mano del volumen. O sea, es un binomio perfecto que no lo podemos separar. En el momento en el que lo separamos, perdemos fuerza al nosotros realizar un análisis. Entonces, aquí cuál es la estructura. Fíjense, aquí nosotros tenemos que ser bien hábiles para saber cuál es la estructura. Entonces, si yo vamos a imaginar que vimos que el precio rompe hacia abajo, entonces yo en ese momento digo, ok, yo voy a buscar una posible venta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura híjole, ya le borré aquí. Bueno, ¿cuál es la estructura que nosotros en la mente
tenemos como una estructura bajista. Pues lo primero que nos va a venir a la mente es esto, ¿no? Esto es una estructura bajista. Ahora bien, de esta estructura bajista, ¿con qué cuento en ese momento? Digamos que el precio se encontraría, vamos a decir, por aquí. Ese es donde se encontraría el precio al momento que estamos evaluando esa parte. Entonces, yo veo en mi mente esta figura y digo, ok, de esta figura, ¿qué tengo yo aquí como para tomarlo como un adelanto, por decirlo así, como un adelanto para formar todo esto? Entonces, muy sencillo, ¿no? Fíjense, aquí tenemos este impulso, retroceso y luego tenemos un impulso. Fíjense cómo yo ya ahí tengo esta figura. Obviamente, para que se complete la caída, pues el precio va a tener que ser retroceso y luego un impulso, retroceso. Entonces, pero yo no tengo toda la pieza completa. Lo único que tengo hasta ese momento es esto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Raúl? Ok, entonces, yo teniendo como base esta figura o esta estructura, ¿dónde voy a marcar yo el perfil? Pues muy lógico, ¿no? Yo el perfil lo voy a marcar, voy a poner otro color, digamos, yo lo voy a marcar a partir, puede ser a partir de aquí. Fíjense, a partir de aquí yo voy a marcar mi perfil, a ver qué me marca, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué desde ahí y por qué no todo? Porque recuerden que la idea de rastrear el volumen es todo el desarrollo que pasó aquí y todo el desarrollo que pasó aquí, y luego el precio rompe. Entonces yo lo que quiero saber es, de aquí, todo esto y todo esto, ¿dónde se encuentra el mayor volumen para tomarlo como referencia? Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no agarras esta otra pata, Taurus? ¿Por qué no la agarras? Porque entonces ahí ya estamos encimando capas de información. No sé si me explico. O sea, porque si yo tomo todo eso, voy a tener, fíjense, voy a tener, por ejemplo, ¿qué capas voy a tener? Empezando por la más nueva, tengo esta capa, perfecto. Ahí puedo ver dónde está el mayor volumen, sí. Pero como un reforzamiento extra voy a decir, ok, también quiero esta capa. Entonces yo ya tengo aquí capa 1, capa 2 y esta sería una tercer capa. Pero si se dan cuenta, la tercer capa pues ya está encimada como si fuera una hamburguesa, está encima de la 2 y de la 1, ¿me explico? Entonces, entre más capas le metamos, obviamente va a haber más información y yo no quiero ver tanta información. Yo lo que quiero ver es del último movimiento de la capa 1 y de la capa 2, dónde se encuentra el precio. Ahora, fíjense, voy a marcar la capa 1 y la capa 2 con un perfil independiente, ¿no? Entonces agarro el perfil y digo, ok, a ver, más o menos por aquí está la capa 1 y voy a marcar la capa 2, que es la que va cayendo. Ahí está. Vean, ahí está el perfil. Entonces, ¿qué me está diciendo en ese momento con esas dos capas? Me está diciendo que una parte de volumen, déjalo, pongo de color blanco, pum, pum. Me está diciendo que, vean, aquí se encuentra un punto de control de volumen alto, ¿no? Ahí lo alcanzamos a ver. Ahí se ve un punto de alto volumen. Entonces, si el precio viene cayendo con esta figura, impulso, retroceso, impulso, llega hasta aquí y yo voy a empezar a buscar ventas. La pregunta de Raúl era, ¿cómo trazo yo los perfiles independientes para poder encontrar dónde está un bloque de alto volumen o una zona de alto volumen, que sería, aquí incluso vemos el POC, el BPOC, ahí vemos el BPOC de ese tramo. Y fíjense dónde se encuentra esa área de mayor volumen en esa estructura independiente, se encuentra aquí. Y no es casualidad, vean, no es casualidad que el precio retrocedió hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo otras capas más hacia atrás? ¿Qué es lo que les estaba yo diciendo? ¿Qué pasa si yo tomo las capas? Ok, entonces ahora agarro el perfil y digo, ok, voy a cubrir otra capa. A ver si... aquí lo que yo haría o lo que yo hago es tomar los dos escenarios, ¿no? Con las capas más cercanas al precio actual y yo digo de repente, voy a recorrer el perfil una capa más, a ver qué tanto cambia. Lo más seguro es que no va a cambiar mucho porque el volumen es así,
Miren, si yo abarco esta capa, que sería esta patita de acá, lo voy a marcar con la pluma. Vean, ahora estoy marcando esta pata y esta pata. Y fíjense lo que pasó, Tres. O sea, sí hubo un cambio muy, muy importante en la situación del volumen, ¿sí? Hubo un cambio bastante importante en esa relación de volumen. Fíjense cómo ahora el volumen más relevante o el momento donde hubo más negociación de toda la estructura que ya está completa fue hasta acá arriba. Ahora, aquí es donde está lo que se llama la fractalidad, ¿no? La fractalidad del mercado. Sí, sabemos que la fractalidad pues es si tuviéramos un universo mayor, pero tenemos universos pequeños dentro del universo mayor. Y así sucesivamente, ¿no? Podríamos tener acá universos más pequeños dentro de estas cajitas. Entonces, eso es la fractalidad, ¿no? Universos dentro de universos. El más pequeño forma parte del más grande y el más grande pues es parte de los pequeños, es el resultado final de los pequeños. Entonces, eso es muy común usarlo en el precio, de hecho, por eso existen las temporalidades. Ahora, en el volumen pasa algo muy parecido, ¿no? Una fractalidad de volumen. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense dónde se encuentra, por ejemplo, en el perfil que se iba construyendo de manera general, ya abarcando toda la digamos, todo el universo de la sesión americana, porque este perfil, recuerden, este perfil gris se comienza a formar desde el primer tick o desde el primer segundo que arranca el mercado americano. Entonces, digamos que es un perfil general de la sesión americana. Entonces, ese perfil general de la sesión americana, donde me indicaba el volumen a ese momento, donde me indicaba la zona de mayor volumen, es decir, el punto de control. Vean, me lo marcaba aquí, me lo marcaba ahí. Si yo agarro toda la estructura, ¿sí? Si yo agarro toda la estructura bajista, recuerden que la estructura bajista que me está marcando ahí es esto, ¿sí? Tercer capa, segunda capa y primer capa. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo quiero ver el retroceso donde se encuentra mayor volumen. Si yo hablara en cuestión a puro precio, yo diría, ok, ahora esa es la resistencia, es todo esto. Entonces el precio en teoría no tiene que pasar de aquí, ¿no? O sea, no tiene que pasar de esta R2, por decirlo así, R2, esta sería R1. El precio no tendría que pasar de aquí, porque si pasa de aquí, pues ya chafiamos, ¿no? Ya el precio se va a dar la vuelta y se va a ir. Entonces, técnicamente yo sé que el precio no tiene que pasar de ahí. Ahora yo necesito la información de volumen. Y entonces aquí es donde entra el tema de por qué yo decido nada más tomar la 2 y la 1, ¿no? Y no la 3. Porque yo lo que quiero saber es de este tramo, ¿sí? Que sería la base de la resistencia, y de este impulso, ¿dónde se encuentra el mayor volumen? Porque yo ya sé que si el precio rompe acá arriba yo ya estoy muerto, pero antes de eso quiero saber dónde se encuentra el volumen para yo tomar un punto de referencia para poder entrar en el retroceso. Entonces, ¿sí queda claro por qué tomaría esto, Raúl? La capa 1 y la capa 2 y no tomar la capa 3 como información adicional. ¿Sí? Entonces, ok, entonces suponiendo que tomara la capa 3 y tomara como referencia el perfil de volumen gris, ¿no? El de la sesión. Entonces diría, ok, aquí hay una zona de volumen, aquí hay una zona de volumen con las 3 capas, y ¿dónde está la zona de volumen? Solamente utilizando 2 capas. Estaría aquí más o menos, ¿no? Este sería con 2 capas, este sería con 3 capas y este es el general. Entonces yo ya con esa información, yo digo, ok, como yo voy a entrar en un cuadrante de venta, porque es de acuerdo a la estrategia que manejamos nosotros en ATLT, entonces con la información de la capa 1 y la capa 2, para mí sería suficiente, ya que la información que me está arrojando en ese momento
me indicaba que aquí era una zona de alto volumen. ¿A partir de qué? De la capa 2 y la capa 1. Este de acá es a partir de la capa 1, 2 y 3. Y este de aquí, pues es como que el principal, ¿no? Entonces fíjense, con el principal que sería este es el principal, y este es la capa 1 y 2, me está dando una zona de volumen importante aquí, ¿no? O sea, en general esta sería la zona de volumen. Entonces me cuadra, me da información y yo digo, ok, yo voy a entrar en el retroceso, en ventas obviamente, voy a entrar en el retroceso y voy a proteger mi stop pues aquí. ¿Por qué ahí? Porque abarco tanto la zona de mayor volumen de la capa 1 y 2 y también aquí está la zona general, o sea, la zona general del perfil mayor que me está indicando que ahí también, de hecho, ahí sería la zona de mayor volumen. O sea, de hecho, en un momento dado, salvo que tú lo quieras hacer, Raúl, puedes trazar el perfil independiente. Pero en este caso, como iba arrancando el mercado, no era necesario. O sea, es decir, la información que traía el perfil gris, pues era la que yo tomaría como referencia, ¿no? A ese momento. Entonces, si se dan cuenta, pues, ¿cuál sería la información del perfil gris? Sería esta. Entonces, esta sería la zona de mayor volumen. Acá estaría mi cuadrante de ventas y yo lo único que haría sería, pues, considerar dónde está este bloque y a lo mejor decir, ok, mi stop lo voy a poner aquí atrás. Ahora, si yo quiero hacer lo que Raúl me dice de trazar un perfil independiente en la estructura, que es algo muy inteligente, ¿sí? Trazar la estructura, esta estructura, y trazar aquí el perfil, abarcando la capa 2 y la capa 1, esta sería la capa 3, y yo digo, ok, de esta estructura, ¿dónde, afinando la información, dónde se encuentra el volumen de esa estructura como tal? Entonces yo agarro y digo, ok, estructura de aquí a donde voy a entrar, ¿dónde está la zona con mayor negociación que pueda servir como un freno? Vean, como un freno para los retrocesos que yo estoy pensando en buscar, ¿no? Para las ventas. Entonces vean aquí dónde estaba el punto de control y vean que no es casualidad que el precio ahí se rebota, ¿no? Recuerda que es un apoyo extra, ¿no? O sea, la información de volumen siempre va a ser un apoyo muy, muy sólido, pero es un apoyo a final de cuentas. Nosotros tenemos que ver el contexto, tenemos que ver qué va pasando en ese momento, ¿no? Muy importante observar el perfil mayor, o sea, el de la sesión, el gris, vamos a decir, el gris, para ver cómo interactúa con los independientes, ¿no? Fíjate, por ejemplo, para ver un último ejemplo aquí, el precio aquí ya nos da la entrada, lo que tú quieras, y luego vuelve a romper. Entonces volvemos a tomar como referencia la misma lógica. Ahora, ¿cuál es la estructura de esa ruptura, ¿no? La estructura sería esto, así y así. Entonces yo voy a tomar la capa 2 y la capa 1. La capa 3 sería meterle más, o sea, si yo le meto la capa 3, que sería esto y esto, obviamente se engorda la información. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que por lógica me va a poner acá el área de valor, ¿no? Porque estamos metiéndole 3 capas aquí. Entonces toda la información se concentra en esa zona y obviamente la información de abajo no va a ser tan pesada como lo que es esta zona. Entonces por esa razón, si yo le pongo ahí las 3 capas, obviamente me va a marcar ahí la zona de mayor volumen. Por eso yo tengo que ser más selectivo en el caso de utilizar un perfil individual para decir, ok, voy a tomar la parte del soporte, la estructura que está aquí, que sería la 2, y todo esto es la capa cercana al precio actual, ¿no? La primera capa. Entonces si yo agarro y digo, ok, de aquí a acá, vamos a ver qué pasa por acá, como que el perfil se va a poner más ligero y fíjate, me va a marcar la zona donde se concentra el volumen. Entonces fíjate, en el retroceso vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué pasa en el retroceso con respecto al perfil independiente? Que el precio retrocede y fíjate cómo no, o sea, se enrolla, ahora sí que se enrosca con esta zona de volumen, ¿no? Y ya de ahí no puede pasar. ¿Y qué pasa? Pum, para abajo, para abajo.
¿Después de qué? Después de esta ruptura. Y fíjense cómo se ve dónde estaban las áreas de mayor negociación. Acá la rompe y vean cómo se forma aquí bajo volumen. ¿Te das cuenta cómo el precio deja esos huecos? Entonces, cuando deja esos huecos van a ser un bloque muy fuerte por sí mismos. Pero el tema de encontrar las áreas de mayor negociación es porque el precio va a buscarlos y ahí va a tratar de rebotar. En los huecos de volumen, ¿qué es lo que hace el mercado? Se acelera. Una de dos, ya lo hemos platicado en otras capacitaciones, ¿no, Raúl? Una de dos, o lo rompe con fuerza o lo rebota, ¡pum! Pero cuando lo rompe con fuerza, ahí nosotros ya tenemos la información de que hay que ver el retroceso. Porque eso va a haber retroceso cuando rompe con fuerza. Cuando no, obviamente que viene el precio, intenta romper esta área de poca negociación y ¿qué es lo que pasa muchas veces? ¡Pum! Se rebota. Y ya no sigue, ya no va a haber retroceso ni nada. Eso hay que verlo, hay que aprenderlo muy bien porque con los 5 pasos muchas veces te puede salvar el pellejo cuando vemos que esto no rompe y no puede generar un vacío y luego ¿qué pasa? ¡Pum! Se da la vuelta. ¿Sí? Y no deja, aquí se ve claramente el hueco mayor del perfil gris y del independiente. Acá abajo pues obviamente se formó más perfil porque no es independiente. Aquí vemos claramente dónde se concentró esa zona para retrocesos y buscar ventas. ¿Ok? Resuelto ese tema, ¿no? Perfecto. ¿Cuál era el otro, Raúl?